Buenos días o buenas tardes, pueblo de México. Hoy es 9 de marzo del 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Le cuento que la presidenta Sheinbaum responde a los rumores sobre la salud de AMLO. Morena define su proceso interno rumbo a las elecciones de 2027. Otra vez Donald Trump se pone bravo con México, pero lanza flores a la presidenta Sheinbaum. Le cuento todo sobre la marcha del 8M en México. También le cuento que Olga Lidia Juárez se convierte en general a brigadera en el ejército mexicano. Y además le cuento de los feminicidios que han acontecido en la Universidad de Morelos. Actividades del fin de semana de la presidenta Claudia Sheinbaum, un nuevo tropiezo de Britney Spears y México en el clásico del Mundial de Béisbol. No se vayan, comenzamos. Arrancamos hoy lunes con el desmentido de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los falsos rumores alrededor del estado de salud de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia mañanera de este lunes desde la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de preguntarle sobre esta campaña de desinformación lanzada no solo por opositores, sino por supuestos periodistas que durante el fin de semana pasado comenzaron a publicar mensajes respecto a una supuesta hospitalización de emergencia del expresidente AMLO. Estos enemigos de México ya no saben qué inventar y ahora caen en lo más bajo de lo bajo, pues los ataques no solo buscan desestabilizar la política interior en México, sino que trascienden a la integridad y bienestar de un ser humano y su familia. En respuesta, la presidenta Sheinbaum no se guardó nada y señaló a un periodista de ser el que encabezó esta mentira y falsos rumores. Acusó que los mensajes fueron irresponsables de algunos comunicadores y que en ningún momento presentó una fuente oficial de los reportes, pues porque evidentemente todo era mentira. La aclaración es importante porque una vez más exhibe a los comentócratas del viejo régimen neoliberal como lo que son manipuladores y tramposos. Afortunadamente todavía tenemos mucho expresidente y para rato, pero sobre todo tenemos mucha presidenta que no se guarda las formas y confronta abiertamente a estos desinformadores profesionales. Y miren, les voy a contar que yo estuve en esa mañanera y le pregunté varias cosillas sobre, estábamos en un hospital que es como de alta especialidad para las mujeres, para atender a mujeres en general, y abrieron como la parte de cáncer. Y entonces hay unas cosas ahí muy, muy innovadoras, como que tras el diagnóstico hay 30 días para que empiecen su tratamiento, lo cual es un avance muy significativo. Y la promesa de la doctora es que va a abrir en todo el país y que va a hacer mano de la inteligencia artificial para que sean más, más acelerados los procesos entre una cosa y la otra. Pero también le pregunté sobre estas campañas permanentes que hay como para generar ruido en las redes sociales, pero también en medios de comunicación. Y ella dijo, sí, ¿saben qué? Son campañas permanentes y no se vale lo que hicieron el fin de semana. En fin, en otras noticias le voy a contar que el Consejo Nacional de Morena ya hay reglas claras y fechas para el proceso interno rumbo a las elecciones del 2027. Pues finalmente se aprobaron los lineamientos a seguir en la ruta rumbo a las elecciones de 2027. Miren, donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y casi 2,000 presidencias municipales. Durante la sesión del Consejo Nacional del Partido, encabezada por la presidenta Luisa María Alcalde, se aprobaron por unanimidad los criterios que regirán el proceso para seleccionar a coordinadores estatales, distritales y municipales en defensa de la Cuarta Transformación. Estos personajes que usualmente suelen convertirse en candidatos oficiales, salvo que ocurra alguna desgracia o que los baje el INE.
pero Dios no lo quiera. Entre las principales reglas destaca el compromiso de los aspirantes de aceptar los resultados de las encuestas internas, método utilizado por Morena para definir las candidaturas. El objetivo es evitar conflictos o rupturas dentro del movimiento. Los lineamientos también prohíben promover la imagen personal en espectaculares o campañas publicitarias. Y miren que eso les encanta a algunos, ver su cara en todos lados. Miren, también se prohíbe realizar actos masivos o incurrir en actos anticipados de campaña que puedan generar sanciones de la autoridad electoral. Además, los aspirantes no podrán utilizar recursos públicos ni entregar despensas, electrodomésticos o cualquier tipo de dádiva para ganar apoyo político. Tampoco se permitirán campañas de desprestigio, difusión de información falsa o ataques contra otros participantes del proceso interno. Luisa María Alcalde llamó a quienes busquen una candidatura a entender que por encima de cualquier proyecto personal está el proyecto colectivo del partido y del movimiento. Por cierto, que previo al inicio del consejo, Luisa salió a desmentir, una vez más, que pues ella no iba a salir de la dirigencia del partido, como aseguró un periodista que escribe en El Universal. Y que ya había ordenado, bueno, miren, también dicen que en vez de ella iba a entrar Citlali, algo que es totalmente falso. Bueno, Citlali Hernández, la que es ahora secretaria de las Mujeres, también la vi hoy, ella dice que no, pues no es cierto y que ya a estos informadores, pues la verdad les es irrelevante. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, le mandamos un besote a Alfonso Durazo, nos cae muy bien, advirtió que los proyectos de transformación suelen fracasar no solo por presiones externas, sino también por divisiones internas. Durazo subrayó que la unidad será clave rumbo al proceso electoral de 2027 y afirmó que cuando el movimiento se fragmenta, quienes se benefician son las élites políticas que históricamente han controlado el poder. El dirigente morenista también llamó a los aspirantes a evitar descalificaciones entre compañeros y a mantener un trabajo ordenado, transparente y colaborativo dentro del partido. De acuerdo con el calendario interno, el proceso comenzará en junio con el registro de aspirantes y avanzará en distintas etapas de encuestas para definir a los coordinadores estatales, distritales y municipales. Apunten estas fechas claves, solecitos morenistas, porque será cuando conozcamos a los coordinadores de la defensa de la 4T. 22 de junio darán a conocer los ganadores de las encuestas para las 17 gubernaturas en juego en 2027. El 3 de agosto se conocerán a los coordinadores distritales federales, quienes se convertirán en candidatos a las 300 diputaciones federales por mayoría relativa. El 21 de septiembre se designarán a los coordinadores municipales y el 8 de noviembre a los coordinadores de las diputaciones locales. Así que de manera oficial en Morena ya empezó la carrera y la meta es clara: hacer todo lo posible dentro de lo legal para salir en la foto, pero sobre todo en las encuestas y alcanzar una candidatura en las próximas elecciones. Ya les estaremos contando todos los detalles de estos coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y en otras noticias, como todos los días en este bonito noticiero, vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien una vez más culpó a México de una crisis de violencia regional en Latinoamérica y del consumo y tráfico de drogas en Estados Unidos. Como ya les habíamos adelantado, el sábado 7 de marzo se llevó a cabo la Cumbre Escudo de las Américas en Miami, donde Donald Trump recibió a 12 mandatarios de Latinoamérica con una abierta postura política conservadora. En el marco de ese evento, el presidente estadounidense afirmó que México es el epicentro de la violencia generada por los cárteles del narcotráfico en el hemisferio occidental. Acusó que estas organizaciones criminales están detrás de buena parte del derramamiento de sangre y el caos en la región, por lo que su gobierno hará lo que sea necesario, dijo, para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. Trump insistió en que gran parte del tráfico de drogas pasa por territorio mexicano y se mantuvo firme en su postura de un supuesto control por parte del crimen organizado. Pero como siempre pasa con este señor, así como dice una cosa, dice otra, pues volvió a dedicar elogios a la presidenta con A, Claudia Sheinbaum Pardo, de quien dijo le cae muy bien y describió como una buena persona. Lo que pasa es que con Trump
es que su propio discurso no se sostiene. Pues mientras habla horrores y falsedades de México, cuando llega el punto de hablar de la presidenta, da un paso atrás y reconoce su dedicación, esfuerzo y compromiso en la atención de las causas de la violencia y la defensa de la soberanía nacional. Pero si no me cree a mí, vamos a escuchar al propio Trump. Look, it all comes, it's coming through Mexico. And I like the president very much. She's a very good person. She's got a beautiful voice, a beautiful woman, but beautiful voice. President. I said, let me eradicate the cartels. No, please, President. We have to eradicate them. We have to knock the hell out of them because they're getting worse. They're taking over their country. The cartels are running Mexico. Que hoy, por cierto, la presidenta se burló muchísimo de él. Bueno, bajita la mano, porque ella es muy decente y ya saben, ella es ellona. Pero dijo, no, pues hasta el presidente dice, ¿no? Que aquí se cuadra. Y miren, las declaraciones ocurrieron, las de Trump, durante la inauguración de la iniciativa regional llamada Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Estados Unidos que busca coordinar a 17 países para combatir el crimen organizado en el continente. El plan contempla cooperación regional contra el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero, e incluso plantea la posibilidad de utilizar fuerza militar contra los carteles. En la reunión participaron varios aliados de Washington en la región, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei, El Salvador, de Nayib Bukele, y de Ecuador, Daniel Noboa. Sin embargo, varios países importantes de América Latina no estuvieron presentes en la cumbre, como México, Brasil y Colombia. Tras los señalamientos de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió de forma breve el fin de semana y llamó a mantener cabeza fría frente a las declaraciones del mandatario estadounidense, al tiempo que adelantó que hablará del tema con mayor detalle en los próximos días. Ya lo hizo hoy y le digo que dijo, bueno, Trump, ya no le hagan caso a ese señor, por favor. En paralelo, Ecuador informó que realizó un bombardeo contra un campamento de una disidencia de la guerrilla de las FARC en la provincia amazónica de los Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia. La operación, que contó con apoyo de Estados Unidos, forma parte de la ofensiva regional contra el narcotráfico impulsada por Washington y sus aliados en el continente. El presidente Daniel Noboa compartió un video del ataque musicalizado con la canción Psycho Killer. O sea, imagínense. O sea, de ese tamaño es el de Lulu, de algunos señores que gobiernan América Latina. Por si fuera poco, el señor de la Casa Blanca advirtió también que el gobierno de Cuba vive sus últimos días. Mientras que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel criticó la cumbre en Miami al considerar que se trata de un movimiento reaccionario y neocolonial. Así las cosas, solecitos, Donald Trump ya está moviendo sus fichas en Latinoamérica y esto nos trae recuerdos de Vietnam, del intervencionismo gringo en las Américas. Hay que tener mucho cuidado. Y vamos con la siguiente noticia, por favor. Miren, fíjense, sí, vámonos con la siguiente. Fíjense que les voy a contar sobre la marcha del 8 de marzo, que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, para exigir un país libre de violencia de género. Las movilizaciones más numerosas se vivieron en la Ciudad de México, pero también hubo marchas, actos de memoria y protestas en estados como Guerrero, Puebla, Jalisco, Estado de México y Sinaloa. En todas el mensaje fue claro: justicia, igualdad y una vida digna para niñas y mujeres. En la capital del país, la marea morada comenzó a formarse desde la mañana en distintos puntos de Paseo de la Reforma. Colectivas, organizaciones feministas y familias de víctimas se concentraron en lugares emblemáticos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución para marchar rumbo al Zócalo. Se estima una participación de más de 120,000 mujeres. Durante más de 8 horas, miles de mujeres se manifestaron, caminaron en batucadas, humo morado, pancartas que recordaban a mujeres asesinadas o desaparecidas. Las consignas resonaron a lo largo de la ruta: ni
Ni una más, las niñas no se tocan, no fueron celos, fue feminicidio y hoy soy la voz de quien grita pidiendo ayuda. Entre los contingentes destacaron colectivos feministas, organizaciones por los derechos reproductivos y familias que buscan justicia para las víctimas de feminicidio. Muchas mujeres portaban fotografías de hijas, hermanas o amigas, convirtiéndose en la marcha en un espacio de memoria colectiva y denuncia contra la violencia machista. Las movilizaciones avanzaron de forma continua hasta la plancha del Zócalo capitalino. La participación se mantuvo constante durante todo el día. Comercios cercanos comenzaron a reabrir la tarde de ayer, mientras los últimos contingentes seguían llegando al corazón del centro histórico. En Guerrero, cerca de 2,000 mujeres marcharon en Acapulco con pancartas que denunciaban la violencia de género y el machismo. Durante la jornada, colectivas feministas también pidieron que el movimiento no sea utilizado con fines políticos. En Chilpancingo, activistas protestaron frente al Palacio de Gobierno y denunciaron que la violencia feminicida sigue en aumento en la entidad. En Puebla, el 8M también se convirtió en un espacio para exigir justicia por las personas desaparecidas. En el Zócalo de la capital poblana, familiares montaron una exposición con fotografías de sus seres queridos mientras pedían a las autoridades intensificar las labores de búsqueda. En Guadalajara, Jalisco, cientos de mujeres marcharon desde puntos como la Glorieta de los Desaparecidos y la Minerva hacia el centro de la ciudad. Un día antes, colectivas feministas realizaron una velada en el Parque Mariano Azuela para recordar las luchas históricas de las mujeres y a quienes ya no están. En el Estado de México, más de 9,000 mujeres recorrieron las calles del centro de Toluca para exigir justicia frente a los feminicidios y la violencia que golpea la entidad. La marcha partió de parques y plazas públicas y avanzó entre tambores, consignas y carteles con nombres que, dijeron las manifestantes, no deben olvidarse. En el Zócalo de la Ciudad de México se registraron algunos momentos de tensión durante la jornada, como cuando un grupo de manifestantes lograron derribar algunas de las vallas que custodiaban la Catedral Metropolitana. También circularon videos de hombres. Sí, hombres intentando derribar las puertas del Palacio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México. Autoridades informaron que fueron retirados martillos, aerosoles y diversos objetos como medida preventiva para proteger la seguridad de las asistentes. Algunos contingentes permanecieron con fogatas sobre la plancha del Zócalo hasta las 8 de la noche. Por su parte, la mañana del domingo la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció su mensaje conmemorativo desde el Campo Marte en presencia de mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas. Alto ahí. Como yo fui a la mañanera, yo les tengo aquí todo lo que pasó. Y fíjense que justo ayer me comentaban, por ahí algunos funcionarios, que habían criticado mucho a la presidenta porque fue a Campo Marte a reconocerle a las mujeres de las Fuerzas Armadas. Entonces decían, no, pues es que se armó. Y entonces, pues, casi que funan a la presidenta por ir con las señoras del ejército. Y entonces la presidenta lo reivindica y dice, oye, después estuve con ellas y pues me contaron que tienen hijos, que se hacen cargo de doble o triple jornada. Y además de eso, dijo que no solamente en marzo va a reconocer a las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas, sino también a sectores como salud, educación, etcétera. Entonces vamos a tener todo el mes de marzo un homenaje a, digamos, a cada rubro en donde hemos avanzado en espacios las mujeres en México. Y miren, buenísimo. De ahí la mandataria subrayó que el pueblo de México las ve, las reconoce y las respeta, al tiempo que afirmó que cada paso que dan abre camino para nuevas generaciones de mujeres. La también comandanta suprema de las Fuerzas Armadas destacó que el amor por la patria no tiene género y que las mujeres militares forman parte de una historia profunda de mexicanas que han tejido la nación. Recordó a figuras históricas como Leona Vicario, Josefa Ortiz Díaz, bueno, miren, aquí me pusieron otra vez Ortiz de Domínguez. O sea, nada más quiero señalarlo, que ya no usamos su apellido de casada. Hermilia Galindo, al señalar que las actuales integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina continúan ese legado de valentía y compromiso. Sheinbaum afirmó que reconoce el trabajo de las mujeres también implica un compromiso para transformar las instituciones y garantizar espacios libres de discriminación, acoso y violencia. Y la presidenta dijo, cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Y miren,
Esto lo dijo al destacar que hoy niñas y jóvenes pueden imaginarse pilotando aeronaves, dirigiendo unidades o tomando decisiones estratégicas para este país. Durante la ceremonia, la presidenta entregó condecoraciones a 60 mujeres del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de las Mujeres por su labor destacada. Vamos a escuchar a la presidenta de México. Cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Cuando una mujer rompe una barrera, se abre una puerta. Hoy muchas niñas mexicanas ven a mujeres piloteando, dirigiendo unidades, participando en operaciones de protección civil, apoyando a la población en desastres naturales y tomando decisiones estratégicas. Y esas niñas entienden algo muy simbólico. Ellas también pueden hacerlo. Durante mucho tiempo a las niñas se les dijo lo que no podían ser. Hoy les estamos diciendo todo lo que pueden ser. Pueden ser científicas, pueden ser ingenieras, pueden ser maestras, pueden ser presidentas y también pueden servir en las Fuerzas Armadas de México. ¡Que vivan las mujeres de México! ¡Que vivan las mujeres de las Fuerzas Armadas! ¡Que viva México libre, independiente, igualitario y soberano! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Y ya como dato adicional a todo esto precioso que pasó el 8M, recuerden que es una conmemoración y no se felicita a las mujeres, quiero decirle que el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, en su discurso mencionó que este es el año con mayor matrícula de mujeres en la historia. Entonces se inscribieron al ejército muchas más mujeres que en el resto. Y entonces la presidenta hoy dijo, justo, que vamos a tener que esperar, porque la carrera militar es, digamos, ir haciendo méritos para subir de grado, vamos a tener que esperar un ratillo para verlas, digamos, en altos mandos, pero eso se va a lograr, ¿eh? La igualdad en las Fuerzas Armadas va a ser una realidad. Y miren, a propósito del 8M, voy a seguir con el ejército, aunque se ataquen. Quiero contarles una historia que sin duda enaltece a nuestro país, y es que durante más de un siglo de historia del ejército mexicano, la presencia de las mujeres ha ido creciendo paso a paso dentro de las filas militares. Es así que Olga Lidia Juárez Patiño se encuentra en uno de los rangos más altos dentro de la institución, el de generala de brigada. Generala. Y ni modo. Y aguántense, y vamos a cambiar el idioma, porque el idioma, yo quiero decirle, no es una cosa estática. Así como las sociedades cambian y los entornos cambian, el lenguaje también. Entonces ahora vamos a decir generala. La generala Juárez Patiño, médica militar que actualmente dirige el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología y que se convierte en la única mujer en activo en obtener este grado dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Para entender la dimensión de este nombramiento hay que mirar hacia atrás. El Ejército Mexicano fue fundado el 19 de febrero de 1913, pero las mujeres tardaron más de 2 décadas en poder integrarse oficialmente a sus filas. Fue hasta 1934 cuando se registró el primer ingreso formal de una mujer en el ejército, dentro de la dependencia de la Intendencia General. A partir de entonces comenzó un proceso lento pero constante de integración de mujeres. En 1938 se dio otro paso importante con la creación de la Escuela para Enfermeras del Ejército, la primera institución militar diseñada exclusivamente para la formación de mujeres. Desde ese momento, la participación de las mujeres dentro del ejército ha ido ampliándose gradualmente en distintos ámbitos profesionales y también operativos. Sin embargo, durante más de 100 años ninguna mujer había alcanzado el grado de generala de brigada, mientras se encontraba en servicio activo. El ascenso de la generala Olga Lidia Juárez Patiño rompe ese techo histórico dentro de la estructura militar. El ascenso de Olga a generala de brigada no solo representa un logro personal dentro de su carrera militar,
También marca un momento significativo en la evolución de las Fuerzas Armadas mexicanas en materia de inclusión y equidad de género. Además, su posición dentro de la jerarquía militar la coloca a un solo rango de distancia de la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que abre por primera vez en la historia del país la posibilidad de que una mujer llegue a ocupar el máximo cargo dentro de la estructura militar. ¿Cómo ve? ¿El próximo sexenio tendremos general a secretaria? No lo sabemos, ya lo descubriremos. En fin, este es el fin de semana de la doctora Claudia Sheinbaum, productor. No. Vamos con esta noticia. La iniciativa de reforma electoral presentada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con el respaldo amplio entre la ciudadanía. Esta nota me gusta mucho. De acuerdo con distintos estudios de opinión, miren, le voy a decir, el viernes en Zapopan, la mandataria señaló que diversas encuestas reflejan un apoyo mayoritario a los cambios planteados en la propuesta enviada al Congreso. Hoy también lo dijo. La presidenta explicó que según un estudio de ENCOL, publicado por el diario El País, más de 80% de los ciudadanos consultados respalda varios de los puntos centrales de la reforma. Entre ellos destacó la posibilidad de que las listas de legisladores plurinominales sean elegidas directamente mediante voto ciudadano, así como la reducción del costo total de las elecciones. La encuesta también indica un amplio apoyo a la disminución del presupuesto público destinado tanto a los partidos políticos como al Instituto Nacional Electoral. Sheinbaum señaló que estos resultados reflejan que la iniciativa responde a demandas que ya existían entre la población, lo cual es cierto. Y lo triste del caso es que el PRIAN, los históricos detractores de la democracia en México, son los únicos que se oponen a tener que ir de campaña y ganar elecciones por la vía del voto. Ya saben, les encanta la vía plurinominal. Ese grupo es el único oponente frente a todos los ciudadanos que desean seguir avanzando en el fortalecimiento y aplicación de la democracia en nuestro país. Pero déjeme decirle que, de acuerdo con los datos presentados en dicha encuesta, uno de los puntos con mayor respaldo es el fortalecimiento de la supervisión del dinero utilizado durante las campañas electorales. Según los resultados de este estudio, esta medida cuenta con el apoyo de aproximadamente 87% de los mexicanos. Otro aspecto que recibió un alto nivel de aprobación es la reducción de sueldos y bonos para altos funcionarios del órgano electoral, propuesta que obtuvo alrededor de 85% de respaldo. Asimismo, cerca del 83% de los encuestados se manifestó a favor de que todos los cargos de representación popular, política, incluida los plurinominales, sean definidos mediante el voto ciudadano. Y ni modo, ya. No está en duda. La encuesta también indica que el 82% de las personas está de acuerdo con reducir el financiamiento público destinado tanto a partidos políticos como a autoridades electorales. Entre otras propuestas incluidas en la reforma impulsada por la jefa del Ejecutivo, se encuentra la eliminación de la reelección para todos los cargos de elección popular y la prohibición del nepotismo dentro de la vida pública. La mandataria añadió que aproximadamente 8 de cada 10 ciudadanos respaldan estas dos medidas. Otros puntos con alto nivel de apoyo incluyen la regulación del uso de la inteligencia artificial en campañas electorales, la prohibición de cuentas falsas o bots en propaganda política, la reducción del número de regidores en ayuntamientos y alcaldías. Esa no pasó, hoy lo dijo, ¿saben qué? Esa no la puse, pero más tarde vemos. Así como ajustes en el tiempo que partidos y ciudadanos pueden utilizar radio y televisión. La iniciativa también contempla facilitar el voto de mexicanos que residen en el extranjero. Miren, no es otra cosa, solecitos, que el sentir del pueblo. Y todas las negativas del PRIAN ante el avance de la reforma solo son muestra de que siempre han sido unos falsarios de la democracia. Unos opositores no de Morena, sino del pueblo. Y miren, les voy a contar algo muy triste que a mí, en lo personal, siento que es una de las luchas históricas que las millennials tenemos. Y te voy a contar por qué, Coque. Fíjate que yo fui una chava, ¿no? Y universitaria. Y en ese momento estaba como muy de moda hacer chistes de mujeres. Éramos los millennials y entonces eso
uno piensa que cuando hace ese tipo de cosas no tiene ninguna consecuencia hacia el exterior. Pero cuando algo se dice, entonces se normaliza y se puede ir a la acción. Entonces, ahora ver que, digamos, unos 10, 15 años después, no voy a decir cuántos, 10, 15 años después de que yo iba a la universidad, estas cosas siguen ocurriendo, pero en chavos más jóvenes duele cabrón. Digo, mucho. La comunidad universitaria de Morelos vive días de indignación, miedo y protesta tras el asesinato de 2 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en menos de una semana. Los casos de Kimberly, Jocelyn Ramos y Carol Toledo, ambas de 18 años, han sacudido a estudiantes, profesores y familias, especialmente porque las jóvenes fueron vistas por última vez cerca de sus centros de estudio. El caso que primero estremeció a la comunidad fue el de Kimberly Jocelyn Ramos, estudiante de contaduría. La joven desapareció el 20 de febrero luego de abordar un camión de la Ruta 1 rumbo a la universidad. De acuerdo con el relato de su familia, Kimberly mantuvo comunicación durante el trayecto e incluso después de haber llegado al campus de la Universidad Autónoma de Morelos, en Cuernavaca. Sin embargo, cerca de una hora después dejó de responder llamadas y mensajes. La joven no regresó a casa. Y al día siguiente sus familiares acudieron ante la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada para denunciar su desaparición. Tras 11 días de búsqueda, su cuerpo fue localizado en uno de los polígonos de rastreo ubicados en la zona norte de Cuernavaca. Por este crimen fue detenido Jared Alejandro, a quien las autoridades encontraron en posesión del bolso y la identificación de la víctima. El Ministerio Público también lo investiga por presuntos vínculos con la venta de droga dentro del campus universitario. Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el detenido era una persona cercana a la joven y confirmó que el caso se investiga como feminicidio. Mientras la comunidad universitaria aún procesaba la noticia del asesinato de Kimberly, otro caso volvió a encender las alarmas. El mismo lunes fue localizado el cuerpo de un estudiante. Se reportó la desaparición de Carol Toledo, también de 18 años, quien estudiaba en el plantel de la Universidad Autónoma de Morelos, ubicada en Mazatepec. Sus padres acudieron a la facultad para pedir apoyo a la comunidad universitaria y narraron la angustia que vivían al no saber nada de su hija durante varios días. Los estudiantes respondieron con mensajes de solidaridad y aseguraron a la familia que no estaban solos en la búsqueda. Finalmente, el cuerpo de Carol fue localizado en el municipio de Coatetelco, a unos 5 kilómetros del lugar donde había sido vista por última vez. Los hechos generaron una fuerte reacción dentro de la Universidad Autónoma de Morelos, institución que cuenta con cerca de 50,000 estudiantes distribuidos en 9 preparatorias y 35 unidades de educación superior. Alumnos y alumnas ya estaban organizando marchas, brigadas de búsqueda y protestas dentro de varios campus universitarios. En el campus de Chamilpa, el más grande de la universidad, estudiantes permanecen día y noche dentro de las instalaciones. Padres de familia y vecinos de Cuernavaca se han sumado al movimiento llevando alimentos, ropa, cobijas para quienes se mantienen en el plantón. En Mazatepec, jóvenes vestidos de blanco salieron a las calles para exigir justicia. En Jojutla, estudiantes irrumpieron en un evento oficial del municipio con pancartas para denunciar la violencia contra las mujeres. La tensión aumentó aún más cuando se reportó la desaparición de una tercera estudiante, Alondra María Contreras, de 18 años, alumna de la Facultad de Nutrición. Su fotografía circuló rápidamente entre la comunidad universitaria, lo que provocó horas de incertidumbre hasta que la Fiscalía Estatal confirmó que la joven fue localizada sana y salva. Mientras continúan las investigaciones, estudiantes denuncian que incluso han recibido amenazas por manifestarse y exigir mayor seguridad. Las autoridades universitarias y la Fiscalía Estatal aseguran que colaboran en las indagatorias, pero la indignación permanece. En SDP Mañana, su servidora y amiga, buscamos a las autoridades de Morelos para una entrevista sobre el caso. Pero tanto a la vocera del gobierno de Margarita González Arabia como la Fiscalía del Estado nos negaron la petición. Hay que decir que la Fiscalía nos contestó a través de su vocero con un boletín que decía que habían vinculado a proceso a uno de los feminicidas. La Fiscalía de Morelos se limitó eso a reenviarnos
un boletín, pero no nos aceptó la entrevista. Bueno, entonces son tres. Uno, el gobierno de Morelos ni siquiera nos contestó, no se tomó el tiempo de hacer comunicación social para los medios de comunicación que estábamos interesados en saber cuáles eran las medidas preventivas y de seguimiento que iban a hacer no solamente con los padres de la víctima, sino con las víctimas colaterales, los compañeros, por ejemplo, de las dos mujeres que fueron asesinadas, y de igual forma los protocolos preventivos que hay en la universidad tampoco nos contestaron. Nos mandaron de varias ventanillas en ventanillas hasta que, pues, por supuesto, hubo silencio de manera muy irresponsable y pues la fiscalía nos dijo que habían vinculado a proceso a uno de los feminicidas, presuntos feminicidas hasta ahora. Desde hace años que las mujeres ya no están seguras en Morelos. Pero con los casos de Kimberly Ramos y Carol Toledo queda claro que ahora las jóvenes de Morelos deben cuidarse hasta cuando van a la escuela. Entre las y los cuidados también existe indignación por la publicación de un protocolo de actuación policial para manifestantes en el estado de Morelos. ¿En qué está pensando la gobernadora Margarita González Arabia? ¿En qué está pensando? ¿En reprimir a las mujeres que salen a marchar? Porque miren, fue publicado el pasado 6 de marzo en el periódico oficial del estado de Morelos. En el documento se regula la intervención de la policía en marchas, plantones, protestas y otras movilizaciones sociales a fin de, supuestamente, garantizar el derecho humano a la libre manifestación. Ya sabemos que este tipo de decretos, leyes, solamente sirven para reprimir. ¿Quién se cree usted, señora Margarita Díaz Ordaz? El problema con este acuerdo es el timing. Pues se hizo oficial 2 días antes de la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer. Además, el decreto no se sometía a revisión, análisis y debate del Congreso local, sino que fue algo muy parecido a un dedazo, un decretazo, y ya miren, viernes en la noche nadie se va a acordar. ¿Por qué mandar estas señales confusas en el marco del 8M y con el dolor aún presente por los feminicidios de Kimberly y Carol? ¿En qué estaba pensando la gobernadora? Le volvemos a preguntar. Bien dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas, y justo eso es lo que pasó con este protocolo de actuación policial, donde entre otras cosas se señala que la autoridad podrá hacer uso progresivo de la fuerza en caso de que las personas ejerzan algún tipo de resistencia a detenciones durante las protestas. La marcha del 8M en Morelos fue histórica. Según reportes de medios locales, más de 10,000 mujeres tomaron las calles del centro de Cuernavaca con consignas en memoria de Kimberly y Carol y en contra de la rectora de la universidad y de la gobernadora. En la Plaza de Armas, un contingente de protesta arrojó huevos, botellas y piedras contra los vidrios del Palacio de Gobierno. También se desató un incendio en uno de los pilares del palacio, con las jóvenes gritando: fuimos todas y fuimos todas, antes de interpretar a coro Canción sin miedo de Vivir Quintana. ¿En qué está pensando, señora gobernadora? Qué lamentable que ese sea un gobierno que se dice de la Cuarta Transformación. No nos representa. En fin, ahora sí, mi gustada sección, esta sí me gusta mucho. Fíjense que durante su gira de trabajo del fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó diversas actividades en Jalisco y el Estado de México, donde abordó temas relacionados con seguridad, educación, desarrollo social y vivienda. Las actividades comenzaron el viernes con la conferencia matutina realizada desde Zapopan, Jalisco. Desde ahí, la mandataria federal subrayó que uno de los principales compromisos de su gobierno es reducir los índices delictivos en todo el país para garantizar la seguridad de la población. Sheinbaum explicó que el objetivo de la administración federal es disminuir todos los delitos y reforzar la protección de la ciudadanía mediante una estrategia integral de seguridad. Durante el informe presentado en la conferencia se destacaron avances en el estado de Jalisco. Entre septiembre de 2024 y enero de 2026, el homicidio doloso registró una reducción del 47% al pasar de un promedio diario de 4.8 casos a 2.55.
Además, al comparar enero de 2025 y enero de 2026, la disminución fue de 36%, lo que representa la cifra más baja de homicidios en los últimos 11 años en la entidad. En términos generales, el promedio diario de delitos de alto impacto también ha mostrado una baja significativa en los primeros 17 meses del actual gobierno y que se registró una reducción del 25% al pasar de 41 a 31% de los delitos diarios. La presidenta subrayó que uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad es combatir la impunidad. Para ello, explicó, se trabaja en 4 ejes principales: atención a las causas que generan la violencia, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, mayor trabajo de inteligencia e investigación, así como coordinación entre los 3 niveles de gobierno. En ese contexto, se informó sobre la detención de presuntos generadores de violencia en municipios como Guadalajara, Tlajomulco, Tapalpa, Zapopan, Tlaquepaque y Ciudad Guzmán. Las detenciones están relacionadas con delitos como extorsión, secuestro, homicidio, venta de droga, cobro de piso y lavado de dinero. Como parte de la estrategia preventiva, el gobierno federal también impulsa programas sociales dirigidos a jóvenes. Entre ellos destacan las visitas casa por casa para acercar apoyos y la implementación del programa Jóvenes Transformando México. Asimismo, se anunció la construcción de nuevos planteles de Bachillerato Nacional Margarita Maza y de centros comunitarios deportivos llamados México Imparable, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación media superior y promover actividades deportivas. Durante su visita a Jalisco, la presidenta también inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 331. Ubicado en el municipio de El Salto. En el evento reiteró que la educación es una prioridad para su gobierno y afirmó que niñas y niños, además de jóvenes, son el sector más importante para el desarrollo del país. La mandataria informó que la meta inicial de creación de espacios educativos se amplió considerablemente. El plan original contemplaba 125,000 nuevos lugares para estudiantes de preparatoria durante el sexenio, pero ahora el objetivo es alcanzar 200,000 espacios en todo el país. Las actividades continuaron el sábado 7 de marzo en el Estado de México, en los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán. Sheinbaum inauguró los planteles Cebetis número 296 y 294, ambos parte del sistema del Bachillerato Nacional. Durante su mensaje, la presidenta explicó que ampliar la oferta educativa es fundamental para reducir la violencia y fomentar el desarrollo del país. Señaló que cuando los jóvenes tienen acceso a la educación se generan mayores oportunidades, crecimiento económico y un entorno social más justo. Recordó que durante muchos años estudiantes no pudieron cursar la preparatoria debido a la distancia de los planteles, la falta de espacios o la percepción de que la educación pública no tenía calidad suficiente. Los nuevos planteles también ofrecerán carreras técnicas actualizadas y al terminar sus estudios los alumnos recibirán un certificado expedido por la Secretaría de Educación Pública y otro avalado por instituciones públicas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional o el Tecnológico Nacional de México. Estas obras forman parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, que incluye proyectos de infraestructura en materia de agua, caminos y salud, y además seguridad. Finalmente, en el municipio de Tecámac, la presidenta encabezó un evento del programa Vivienda para el Bienestar, donde entregó escrituras y anunció la condonación de créditos a beneficiarias. La mandataria destacó que estas acciones buscan avanzar en la justicia social y reducir las desigualdades que durante décadas limitaron a muchas mujeres para acceder a una vivienda o realizar trámites patrimoniales. En el acto participaron autoridades federales y estatales, entre ellas la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, así como funcionarios responsables de programas de vivienda y desarrollo social. ¿Cómo ves, Rafa? Yo digo que muy bien. Ahora sí, Solecito. Ya casi, o sea, te agarré a mediodía. Te agarré a mediodía, yo. ¿Cómo estás, Solecito? Muy bien. Bien depende. ¿De qué depende? Llegaste tarde. Pues es que yo estoy despierta desde las 4 de la mañana. Porque me fui a la conferencia del pueblo. Yo desde ayer sí lo despierto. No he dormido. ¿Por qué no has dormido? Don Sol, ¿algo que decir? Ah, es cierto. ¿Sol? Señor Sol, ¿qué hizo? No, pues me tuvo aquí. Oye, no, eso es delito. Es delito. Pobre Sol. Ah, Señor Sol, ¿qué pasó ahí? Espérate. ¿Qué pasó? No.
No te aloques, no te aloques. En fin. Canción del día. Sí. Sí. Ay, tranquila, Ay, perdón. no me grites. ¿Te grité? Perdóname. Canción del día, versión americana. Versión americana. Sí, Soda Stereo. Qué buena canción. Ay, qué bonita canción. Me trae buenos recuerdos de esa canción y siempre es un buen momento para escuchar a Soda Stereo. Britney Spears. Ay, no, ¿qué hizo mi chiquita preciosa ahora? Ay, es que yo la amo. Te juro que la amo, pero es que no deja de sorprendernos. Miren, volvió a ser noticia luego de ser arrestada y liberada en California por supuestamente conducir en estado de ebriedad. Pero como usted se preguntará y yo le contestaré cómo ocurrió esto. La noche del miércoles 4 de marzo, nuestra querida Britney Spears fue detenida por la California Highway Patrol, que es más o menos como los tránsitos de aquí, en el condado de Ventura, tras reportes de una conducción errática a alta velocidad en un BMW negro. Los oficiales de la patrulla de carreteras realizaron pruebas de sobriedad en el campo y posteriormente fue trasladada a un hospital para pruebas de sangre que permitiera realizar los análisis correspondientes y después fue fichada en la oficina del sheriff del condado de Ventura. Para la suerte de la cantante, fue liberada la mañana del jueves 5 de marzo bajo el procedimiento de citación y liberación, por lo que tiene una audiencia ante el tribunal el próximo 4 de mayo. Ante todo esto, hay malas noticias para los fans de Britney, ya que la cuenta oficial de la cantante en Instagram ha vuelto a desaparecer, aunque no es la primera vez que Britney desactiva todas sus redes sociales tras momentos de tensión o problemáticas. La coincidencia con este nuevo incidente legal ha generado una nueva ola de preocupación entre sus seguidores. Este no es el primer desencuentro de Britney con la ley. Ella ha tenido muchos problemitas, que te dijera. Coque me está haciendo así. Pues, espérate. Uno, cuando cumple 30, yo cuando ya cumplí 30, hace un ratillo, uno se da cuenta por qué Britney se rapó en 2007. O sea, uno dice, ya entendí. O sea, en ese momento no entendía, pero ya entendí por qué. Bueno, pero ese día fue el que le pegó con un paraguas a un coche, ¿no? Y me la detuvieron. Bueno, a eso se refiere Coque. No se está burlando de la salud mental de Britney. Bueno, le contaba yo que la situación legal de la señora Britney Spears ocurre después de varios meses en que su comportamiento al volante ya había llamado la atención en los medios de comunicación. Daily Mail difundió una supuesta grabación en octubre de 2025 que muestra al artista salir de un restaurante abordando su BMW negro y poniendo el alto en movimiento de manera errática, al cambiar de pista sin advertencia y manejar muy cerca de otros vehículos. Sin mencionar que ya había enfrentado cargos previos por conducir sin una licencia válida en Los Ángeles. ¿Todo bien? ¿Estás bien? Casi se cae. A pesar que Britney no ha publicado un álbum desde Glory en 2016 y no ha dado conciertos desde octubre de 2018, en sus publicaciones en redes ha hecho públicos sus problemas de salud mental y la pésima relación con su familia, a quienes acusa de haberla explotado al inicio de su carrera. También se encuentra en una disputa con su exesposo por la custodia de sus hijos. Esperemos que Britney encuentre la paz que necesita en su vida y regrese pronto a los escenarios que tanto ama. Aunque ya dijo que sí va a regresar, pero no a Estados Unidos, porque odia que la traten feo. Esa es mi última noticia del día, Coque. Quiero decirte que la selección de México arrancó con el pie derecho en su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, uno de los torneos internacionales más importantes de este deporte y que reúne a las mejores selecciones del planeta. Para quienes no saben de qué estamos hablando, el Clásico Mundial funciona como una especie de mundial del béisbol, donde participan 20 países divididos en 4 grupos y los mejores de cada uno avanzan a cuartos de final, semifinales y la gran final, que este año se disputará en Miami. México parte del grupo B, que se juega en Houston, y sus rivales son Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Los 2 mejores equipos del grupo avanzan a la siguiente ronda del torneo. En su debut, la novena mexicana consiguió un triunfo contundente al derrotar 8-2 a la selección de Gran Bretaña. Ay, miren eso, British. El partido estuvo cerrado durante buena parte del juego, pero México explotó a la ofensiva en las últimas entradas para asegurar la victoria.
Uno de los momentos clave llegó con un cuadrangular de 2 carreras de Jonathan Aranda, que rompió el empate y abrió la puerta para que México se llevara el encuentro por paliza. En su segundo encuentro de ayer ante Brasil, los mexicanos dominaron otra vez y se impusieron por una paliza de 16-0. Tomen eso. Tal vez fue la diferencia entre equipos que el partido no llegó a la 9ª entrada, sino que terminó en la 6ª con este abultado marcador y la llamada Ley de la Misericordia. Además de definir el campeón del mundo, este clásico también tiene otro objetivo importante. Sirve como parte del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Conclusión, solecitos. El Clásico Mundial de Béisbol es el mundial de los buenos. Primero, porque no hay Gianni Infantino. Y ni modo. No existe un universo y miren, y segundo, porque aquí sí, nuestra selección mexicana tiene posibilidades grandes de hacer historia, no como otros. Ah, no, ellos sí, los de fútbol. Están... Me encantó. Es que les hicieron una seña que yo no puedo hacer al aire. Esta noche, México se mide contra Estados Unidos en duelo de invictos y podría definirse el primer clasificado a la siguiente ronda. Y esto fue todo por el día de hoy, solecitos. Quiero que en los comentarios o en las redes sociales me agradezcan el esfuerzo porque viajé toda la ciudad por venir a transmitir este noticiero. Deje su like, comente, comparta y nos vemos mañana con el corazón por delante. No se olviden ser libres y felices. ¡Adiós!